Corrinacio, Corrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, nueva reseña rolera. Hoy le toca a Guía de Bolo de los Monstruos, el nuevo suplemento que ha sacado Edge en español para Dungeons & Dragons quinta edición, que es un libro que va a mezclar nuevos monstruos con nuevas razas para elegir para los personajes, con incluso nueva información del trasfondo de muchas razas clásicas de Dungeons & Dragons. Así que sin mucho más, vamos a ver lo que tiene dentro vídeo. Y bueno, lo primero que tenemos aquí es un prefacio con una carta de Bolo y una ilustración de Bolo. Bolo es un personaje real que existe en el mundo de Dungeons & Dragons y que básicamente es un buscavidas que tiene información de los monstruos y que hace guías que los jugadores pueden comprar en sus aventuras en distintas tiendas. Estas guías, aquí lo que nos explica un poco es que este personaje es un personaje que no es que viva las aventuras, sino que habla con mucha gente, conoce mucha gente y va aprendiendo y va haciendo estos libros pues un poco de la información que tiene fiable de gente con la que habla, de aventureros con los que él habla. En este primer capítulo nos van a empezar a hablar de distintas razas de monstruos bastante conocidas dentro del mundo de Dungeons & Dragons y va a empezar por los azotamentes. Siempre vamos a seguir la misma estructura, vamos a tener pues una descripción general del tipo de monstruo que es y luego nos va a contar cómo viven, cómo se relacionan entre ellos, por qué son conocidos estos monstruos en D&D y vamos a empezar por los azotamentes. Los azotamentes, como sabéis, pues son una especie de bichos así parecidos al mundo de Chulu, que están gobernados por un cerebro gigante, como veis ahí, y que, bueno, pues aquí nos va a hablar de cómo se relacionan, de principios estratégicos, cómo interpretar como máster un azotamentes. Nos va también, mediante tiradas, va a dar distintas posibilidades para rasgos de personalidad de los azotamentes, pues ideales que pueden tener, vínculos de los azotamentes, defectos. Nos va a hablar también de cómo los azotamentes son capaces de controlar a otras razas, nos va a decir cómo hablan, cuáles son las razas más típicas de que sean esclavos de los azotamentes. Nos va a hablar también de los distintos tipos de azotamentes que podemos tener, devoradores de intelectos, testigos mentales, neotélidos, e incluso nos va a contar cómo sería una guarida típica de azotamentes, no solo de forma descriptiva, sino que también nos va a mostrar una ilustración, como podéis ver ahí, de cómo sería una colonia de azotamentes. Los azotamentes, como sabréis muchos de vosotros, va a salir un nuevo juego que todavía no ha salido para ordenador y también para consola, basado en el mundo de Baldur's Gate, que va a estar basada en la campaña en los azotamentes, ¿vale? Van a ser los malos principales de este mundo. También nos va a hablar del tipo de magia que hacen, también pues distintos objetos mágicos que pueden tener. Aquí también podéis ver una ilustración de un azotamente diseccionado. El siguiente monstruo del que nos van a hablar son los contempladores, que son estas cabezas voladoras que tienen muchos ojos que salen de esa misma cabeza. Nos va a hablar también de cómo son este tipo de monstruos, cómo nacen, la importancia que tiene su intelecto, ya que son unos bichos muy inteligentes. De hecho, dicen que son capaces de tramar planes que un ser humano jamás podría tramar. Nos va a hablar de distintos tipos de contempladores, nos va a hablar también de cómo funciona una colmena de contempladores. También nos va, al igual que hacía con los azotamentes, nos va a dar la posibilidad mediante tablas de generar características físicas aleatorias, ¿vale? Pues por ejemplo el diámetro del cuerpo que va a tener el contemplador con una tirada de 2d6, el color de la piel del contemplador, etcétera, ¿vale? Textura, pues con gran variedad. También nos va a explicar cómo interpretar a un contemplador y también mediante tiradas pues distintos rasgos de personalidad que pueden tener los contempladores, incluso distintos nombres de contempladores. Nos va a hablar también de las tácticas de batalla que tienen los contempladores, nos va a detallar gran cantidad de rayos distintos que pueden lanzar para atacar a los jugadores y también pues distintas capacidades alternativas que tienen para el ataque. Por último, al igual que hacían con los azotamentes, nos van a detallar con gran cantidad de detalle cómo es una guarida de contempladores y también nos van a mostrar una ilustración de cómo sería un ejemplo de guarida de contempladores. Por último, nos van a detallar también cómo funciona el gremio del Xanathar en los contempladores. Los siguientes de los que nos van a hablar son los gigantes. Gigantes, ya sabéis que va a salir una campaña de Dungeons & Dragons en breve, en español, ya la están traduciendo, con lo cual esta información nos va a venir genial. Nos van a hablar de cómo aparecen los gigantes, cuáles son los primeros gigantes que aparecen, cómo se relacionan las distintas razas de gigante entre sí, la relación que tienen ellos con las runas, la relación que tienen también con la magia, qué es la bolsa de un gigante, cómo derriban un gigante, vivir la vida de un gigante, y luego también pues cómo son los gigantes que son campeones de lanzamiento de rocas, ya que bueno, ya sabéis que los gigantes tienen reputación de ser grandes luchadores como armas de asedio lanzando rocas. Luego, al igual que en las razas anteriores, también vamos a tener pues mediante tiradas
tablas las distintas esperanzas de vidas que tienen los gigantes, dependiendo del tipo de gigante. Luego aquí vamos a tener una serie de tablas en la que vamos a poder definir de forma aleatoria nuestros gigantes. También vais a ver la tabla que hay de esperanza de vida de los gigantes, dependiendo del tipo de gigantes que sean. Y bueno, las tiradas nos van a ayudar a definir los distintos rasgos de personalidad de un gigante que puede tener, desde sus vínculos con otros gigantes, a defectos, a ideal. Luego ya nos pasa a definir los distintos tipos de gigantes: gigantes de las colinas, gigantes de escarcha, gigantes de fuego, gigantes de las nubes, que ya sabéis que nos enfrentamos a uno casi al final de la campaña en El Tesoro de la Reina Dragón, campaña que tenéis completa en Juego Rhinos, en las listas de reproducción. Gigantes de piedra, gigantes de las tormentas. Luego llegamos a los Gnoll, que ya sabéis que esta raza es una raza muy conocida en Dungeons and Dragons. Es una especie de hienas a dos patas, de la que, al igual que las estructuras de los monstruos anteriores, nos va a hablar de cómo funcionan, cómo se relacionan entre ellos, las típicas tácticas que tienen de combate, cómo son frente al tesoro, cuál es su idioma. También vamos a tener un cuadro de cómo interpretar a los Gnoll, y luego, como en los capítulos de monstruos anteriores, vamos a tener distintas tablas para generar de forma aleatoria rasgos físicos de los Gnoll o sectarios. Pues rasgos de personalidad, ideales de los Gnoll, vínculos que van a tener, defectos. Nos van a contar los distintos tipos de Gnoll que hay, cómo es su anatomía, cuáles son sus aliados más normales. También nos va a explicar cómo crear una partida de guerra de Gnoll. Y también, mediante tiradas aleatorias, vamos a poder saber cómo se compone la partida de guerra, el liderazgo que tienen y cuántas criaturas especiales va a haber, al igual que el nombre de la partida de guerra de los Gnoll. También vamos a tener, mediante tiradas, los rasgos físicos que van a tener, comportamientos en tácticas y la influencia demoníaca que van a tener. El siguiente monstruo del que van a hablar son los kobolds, que son pequeños dragones. Ya sabéis que los kobolds son súper cotidianos en todas las campañas de Dungeons and Dragons. Siempre las partidas empiezan con ellos. Nos van a hablar de cómo es su vida, de por qué son servidores de los dragones, que son usuarios de magia arcana, de cómo es su vida y su perspectiva vital, de qué suelen comer y de su vida del canibalismo, de que se comen a veces entre ellos, de cómo funciona el odio, de su entorno, de cómo interpretar un kobold, distintos nombres de kobolds, luego las distintas variaciones físicas que podemos tener de los distintos kobolds, y también pues aquí distintas tablas pues para determinar mediante tiradas el color que van a tener de escamas, el patrón de las escamas, distintos nombres de kobolds, cómo va a funcionar su combate en táctica. Ya sabéis que tienen la táctica de ataque en manada. Luego nos van a hablar del tesoro de los kobolds, de cuáles son sus aliados y esbirros y mascotas más comunes, y luego nos van a describir bien cómo es una guarida kobold, tanto en texto como en una ilustración, como han hecho en algunos de los monstruos anteriores. También nos van a explicar cómo funcionan sus despensas, las minas, las distintas trampas que suelen poner, los distintos túneles de escape o incluso sus técnicas de supervivencia. El siguiente monstruo del que nos van a hablar son los orcos. Como sabéis, no hay todavía ninguna campaña en quinta edición que sean los monstruos principales. Ahí J de Friki Guías ha dicho que él cree que va a haber una campaña de orcos. La verdad es que me molaría muchísimo. Yo soy muy enemigo de los orcos, ya lo podéis ver en El Tesoro de la Reina Dragón, lo que me pasó con un orco. Y bueno, aquí lo primero que van a hacer es describirnos todos los distintos dioses orcos que hay y la influencia que tienen en el pueblo de los orcos. Nos van a contar cómo es la vida en la tribu, las distintas armas que pueden tener, pues carros de combate, cuál es la tasa de natalidad de los orcos, cómo funcionan los futuros guerreros desde que son pequeños, enemigos especiales de los orcos, la importancia de la cultura y sus creencias, con distintos presagios y demás. Luego también nos va a explicar cómo interpretar a un orco y, como en capítulos anteriores, distintas tablas aleatorias de distintos rasgos de personalidad tirando dados que vamos a poder representar de distintos orcos. Pues ideales que tiene, los vínculos, los defectos, los distintos nombres que vamos a poder elegir. Luego nos va a hablar de los distintos tipos de orcos que hay, de cómo son las guaridas orcas, de todas las estancias que tienen. También, como en capítulos anteriores, vamos a tener una ilustración de cómo sería una fortaleza orca y los distintos tesoros que vamos a poder encontrar, con una tabla de tesoros aleatoria. Los distintos monstruos que vienen son las sagas. Nos explica qué es la Hermandad Oscura. Las sagas básicamente son una especie de brujas. Podéis ver que nos estamos enfrentando a ellas en la campaña de la maldición de Strahd, en el canal de Friki Guías. Nos habla de lo manipuladoras que son, de que siempre suelen ir juntas, de cómo interpretar una saga. Nos da distintas tablas para generar sagas aleatorias con distintos rasgos de personalidad, con sus ideales, sus vínculos,
pues igual que en las anteriores, ¿no? Y también nos va a hablar de las distintas monturas que llevan, la magia que usan, los tipos de distintos de sagas que va a haber. Nos va a hablar también cómo funcionan los distintos aquelarres de saga y cómo funcionan las familias de saga, ¿vale? Porque aunque son solitarias, son bastante sociales. De hecho, nosotros no nos encontramos con una, nos encontramos con 4. Nos va a contar también cómo funcionan las guaridas de una saga, los distintos tesoros que es normal que ellas tengan. Nos va a hablar de las distintas acciones que van a tener las sagas, los distintos efectos regionales. Bueno, básicamente, pues como las brujas normalmente que nos tenemos en los cuentos, pues van a encargarse de hacer pociones y cosas así para joder a los jugadores. Nos va a contar quién son sus esbirros y mascotas más típicas. Vamos a tener también una ilustración de un ejemplo de una guarida de una saga. Y vamos a tener unas tablas donde vamos a poder definir de forma aleatoria por distintos sirvientes o brutos que van a poder tener a su cargo, así como distintos objetos que pueden poseer las sagas. Los siguientes monstruos de los que nos va a hablar es otro monstruo viejo conocido también de los inicios de todas las aventuras de Dungeons and Dragons, quinta edición, que son los goblins o trasgos. Y nos va a hablar de cómo funciona la horda de los trasgos, los distintos símbolos que tienen, con una tabla aleatoria con un D20 con distintos símbolos que pueden tener. Nos va a hablar cómo funcionan las guaridas de los goblins, quiénes son los osgos, lo importante de la mentalidad en manada que tienen ellos, que siempre van juntos. Nos va a hablar de distintos tipos de goblin, además de los osgos, los hobgoblins. Nos va a hablar de cómo son estas guaridas. Nos va a hablar de cómo son las distintas guaridas de cada tipo de goblin. Nos va a hablar de cómo atacan en manada y cómo atacan en hordas y la importancia que tiene para ellos cuando conquistan y ocupan un sitio y cómo lo defienden. Vamos a tener también los distintos tipos de campamento que suelen tener, con sus típicos carros, carruajes, formas de transporte o incluso armas que usan, y vamos a tener también pues un ejemplo de ilustración de un campamento de guerra trasgo. Por último, nos van a hablar de los yuan-ti, que son los hombres serpiente. Sabéis que ellos son muy importantes en la campaña de la tumba de la aniquilación. Con lo cual, pues toda la información que nos meten aquí pues nos viene genial si vais a jugar esa campaña. Nos van a hablar de qué son humanos transformados, del imperio encubierto, de cuáles son los dioses más típicos de los yuan-ti. Nos van a hablar de cómo se estructura la sociedad, de cómo se relacionan entre ellos, del culto que tienen las serpientes, de sus variaciones físicas dependiendo del tipo de yuan-ti que sean. Y luego vamos a tener pues distintas tablas, como en capítulos anteriores, para definir pues el tipo de cuerpo que van a tener, el color de piel, el color de las escamas, el patrón de escamas, pues gran variedad para que las partidas sean muy variadas. Nos va a explicar también distintas habilidades inusuales que no es normal que tengan, los atributos, nos va a explicar cómo interpretar a un yuan-ti, distintos rasgos de personalidad en una tabla, cuáles son sus ideales, sus vínculos, sus defectos, sus distintos nombres, cuáles son sus cualidades, y no podía faltar pues la definición de cómo es un templo yuan-ti y cómo se estructura esa sociedad. Por último, nos van a hablar de sus aliados y esbirros más típicos, ¿vale? Y vamos a tener también una tabla donde vamos a tener los distintos protectores de los yuan-tis. El capítulo 2 es mi capítulo preferido de este libro, que es el de razas, porque aquí nos van a meter distintas razas que vamos a poder incluir en nuestras aventuras, de distintas razas que no vienen en el libro del manual del jugador. Aquí vamos a tener pues la definición de cómo crear un Aasimar, que sabéis que son una especie de celestiales, las distintas guías que vamos a poder, los distintos tipos de campeón, los tipos de Aasimar que hay, nombres, pues bueno, pues igual que cualquier creación de cualquier jugador, pero de esta raza. También vamos a tener la creación de los Firbolgs, que son una especie de druidas, son muy aventureros y nos va a explicar de la importancia que tiene para ellos la naturaleza, los distintos nombres que hay, distintos atributos de los Firbolgs e incluso las distintas clases de Firbolg que vamos a encontrar. Los siguientes que nos encontramos son los Goliath, que a mí me recuerda mucho a Kratos, al del juego. Y bueno, esto es una especie de bárbaros muy duros, competidores motivados, la importancia de la supervivencia para ellos, distintos nombres de Goliath y distintos atributos típicos que vamos a tener. Luego vamos a tener la creación de hombres lagarto, con distintos nombres, distintas tablas de personalidad también, igual que los distintos atributos más importantes de los hombres lagarto. Luego vamos a tener la creación de Kenkus, que son cuervos, pero a 2 patas, y tienen la peculiaridad de que no van a poder hablar porque no entienden el lenguaje de los humanos, el lenguaje común, y bueno, nos dicen que lo tenemos que interpretar así. Vamos a tener aquí los distintos aventureros Kenkus que hay, distintos nombres, nos va a explicar que son plagiadores sin remedio porque bueno, son muy buenos copiando, son capaces de imitar voces, y nos va a explicar de los distintos atributos de los Kenkus que hay. La siguiente raza que tenemos es la que más me ha gustado a mí de las que vienen, que son los Tabaxi, que son una especie de felinos a 2 patas, a mí me recuerdan a un jaguar a 2 patas, pero también me recuerda un poco a Marsupilami de cuando era pequeño. Nos va a contar los distintos atributos, nombres y cómo es su personalidad, que básicamente pues son
una especie de raza que así muy altanera, parecida a los elfos. La última raza que nos mete son los tritón, que como veis son como anfibios a dos patas, son entre humanos y anfibios, y bueno, pues nos va a explicar también pues cómo es su personalidad, los distintos nombres que vamos a poder elegir de esta raza, atributos propios, peculiaridades de los tritones, etcétera. Luego, por último, en esta parte nos van a explicar cómo podemos coger cualquier raza de monstruos, o casi cualquier, y hacerla un personaje elegible por los jugadores. Por ejemplo, poder escoger un kobold y hacerlo bueno, porque, bueno, dan por hecho aquí como si no todos los kobolds van a ser malos, alguno que a lo mejor imagínate que pueda ser bueno, o incluso personajes más caóticos. Pues igual, podrían como ser buenos, raros en su raza, ¿vale? Y podrían ser un personaje elegible. Aquí nos dice un poco las pautas que tendríamos que seguir para hacer eso. El siguiente capítulo es el capítulo 3, que básicamente es un bestiario, como podía ser el bestiario de los monstruos que teníamos originalmente de Dungeons and Dragons. Como ya nos tiene acostumbrados los bestiarios, pues vamos a tener pues todas las características y todo el trasfondo de cómo interpretarlos, todas las habilidades que tienen, todo su trasfondo. Como veis, en el trasfondo son con información muy detallada para que el máster sea capaz de interpretarlo muy bien y sepa cómo enganchar a los jugadores en situaciones peliagudas. Todos los monstruos que nos van a presentar aquí no son monstruos que hayan salido en campañas, ya que como sabéis, pues en las campañas normalmente al final de la campaña suele venir todos los monstruos que salen en esa campaña con sus características tal como lo tenemos aquí. Pero bueno, esta guía de monstruos nos viene genial para meter monstruos en los combates aleatorios que podamos tener durante las aventuras de las campañas. Como veis, la cantidad de monstruos es muy grande, ya que un tercio del libro pues está dedicado solo a esto, a bestiario. Aquí, por ejemplo, podéis ver distintos tipos de contempladores, demonios, devoradores, dinosaurios, dracos. Estos dracos nos hemos enfrentado a ellos en el Tesoro de la Reina Dragón. Engendros, gigantes, más gigantes, más gigantes, más gigantes. Una especie también como de gorilas. Distintos tipos de ñol, una especie de gnomos, los famosos ránidos, distintos tipos de goblin, Kirin, distintos tipos de kobolds y en definitiva gran cantidad de monstruos, hasta mastines malignos, morcot, neogis, que es una especie de arañas, más especies como de goblin, como de serpientes también, neotélidos, distintos tipos de orcos, oscurecedores, pescador de cuevas, quitinas, shortreed, que son como arañas, marránidos, distintos tipos de ratas, retoños de las profundidades, sabuesos, distintos tipos de sagas, salamandras flamígeras, caminantes, testigos, trincalis, tramperos y sin duda lo que más miedo nos da este año, una especie de murciélagos. Aquí tenemos al bicho del Abbey Exodus, velocistas, exbart, distintos tipos de yuantis, más tipos de yuantis y más tipos de yuantis. Y por último, el apéndice A de bestias diversas. Vamos a la despedida. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseña de hoy de Guía de Bolo de los Monstruos. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir y suscribiros. Si tenéis alguna duda, dejármela en los comentarios y os la responderé en cuanto pueda. Y bueno, ¿qué decir de esta Guía de Bolo? A mí es un libro que me ha encantado porque a mí me encanta el libro donde metan nuevos tipos de razas. De hecho, estoy súper hipeado con Tasa. Tengo muchas ganas de que lo traduzcan, que va a salir ahora en inglés, con lo cual le queda bastante para que lo traduzcan, porque a mí me gusta mucho tener variedad para crear distintos personajes para las aventuras. Y bueno, también el hecho de que nos permitan jugar con distintos monstruos, pues me parece muy interesante, la verdad. No descarto hacerme algún kobold o alguna cosa así para alguna de las aventuras, así que nada. Desde luego que lo que me voy a hacer son la especie de marsupilamis esos. Tengo claro que el siguiente campaña que empecemos voy a hacerme uno de esos. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!